Muy bien. Vamos a entonces a continuar. Seguimos todavía con el famoso paso 48, que es el más largo que estamos estudiando y vamos a ver algunos temas que Jesús va a hablar. Vamos a ver todavía algunas parábolas y algunos temas, no mucho, pero algo sobre el tema del fin del mundo, es decir, los últimos días, lo que Jesús empieza a tocar algunos comentarios, hacer algunos comentarios al respecto. El tema de los últimos días de la venida de Jesucristo la segunda vez, pues es un tema muy amplio y tenemos que recabar información de todos los evangelios, en otras cartas, pero como estamos siguiendo aquí más o menos un tema cronológico, vamos a ver en pedazos nada más, en pequeñas partes, y hoy vamos a ver una parte que también tiene que ver ahí con el tema. Y pues bueno, seguimos con el Evangelio de Lucas, nos estamos basando principalmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y aquí hay otra parábola, parábola número 25, que Jesús dice, acordémonos que las parábolas no son temas doctrinales. La idea es reflejar o transmitir una verdad que puede ser complicada en explicarse y usa un elemento natural, por eso se llama parábola, como si fuera un espejo, pero en una versión paralela basado en este mundo con términos más de la vida diaria, cotidiana, para poder entender una verdad que Jesús quiere explicar. En algunas ocasiones, él mismo da el significado de las palabras, es decir, de los eventos, y en otras ocasiones lo deja a que algunos entiendan y otros no. Pero bueno, así se hace, conforme nos vamos acercando a los temas más fuertes, él toca muchos temas con parábolas y por eso lo estamos viendo ya. Hasta ahorita llevamos 25 parábolas que al menos hemos leído y hemos tratado de explicar. Y bueno, hay una parábola en Lucas 16, que la que sigue, sobre el mayordomo injusto. Eh, Decía también Jesús a los discípulos que había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Él empieza a hacer un plan, es lo que está sucediendo ahí en esta parábola. Es un caso hipotético, por supuesto, y está haciendo un plan porque sabe que lo van a administrar por ser pues un mal mayordomo. Perdone, es genia. Voy a contestar, si les parece bien. Bueno, sí, sí, estamos precisamente aquí en la clase, pero han preguntado por Mauricio y pues queremos saber cómo está. Ok. A las 8 de la mañana van a hacer ese movimiento. Ok. Bueno, bueno, muy bien. Yo lo voy a transmitir ahorita aquí al grupo porque para... Sí, claro que sí, cómo no. Claro que sí, cómo no. Sí, gracias. Bueno, Genia me está diciendo que mañana a las 8 de la mañana van a empezar a quitarle el equipo que tiene de apoyo para ver si Mauricio responde por sí mismo, empieza a funcionar su corazón. O sea, es el punto crucial, es mañana. Mañana a las 8 eh, vamos a estar orando por él. Les pido a todos que pues, hoy en la noche podamos estar orando por él
y los que se acuerden mañana en la mañana, porque el punto crítico es mañana a las 8, ver si su corazón ya puede empezar a funcionar por sí mismo, ¿no? Aunque sea débil, pero por sí mismo, porque ahorita tiene mucho apoyo de equipo. Entonces, pues bueno, gracias a Dios que Genia nos está informando. Más tarde de terminar la clase, pues yo voy a hablar otra vez con ella para orar con ella también. Bueno, continuamos entonces con la clase. Entonces regresamos con el tema de la parábola. Es una analogía de un mayordomo que es pues no muy honesto, está mal administrando los bienes que le dejaron a su cargo y le han llamado la atención y le van a decir que va a perder su puesto. Y entonces él empieza a reflexionar, dice, ya estoy muy anciano, muy viejo, no sé a qué me voy a dedicar, entonces tengo que hacer un plan para poder ver qué voy a vivir cuando ya me despidan. Y continúa la parábola, dice que el versículo 5 que este hombre fue llamando a cada uno de sus deudores, de sus señores, es decir, pudiera ser, vamos a pensar que serían sus clientes o los que estaban endeudados con su señor. Y le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y dijo, bueno, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribió 80. El señor, dice el versículo 8, o sea, el amo de él elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Esa es una parábola extraña, digo extraña porque toca ahí un punto que Jesús muy interesante donde dice que el amo de él elogió, es decir, lo vio como muy astuto y dijo, me sorprende tu capacidad para solucionar tu problema futuro. Entonces él se adelanta y va con sus clientes y entonces toma decisiones para poder hacerles un descuento a los que estaban endeudados y que ese descuento le beneficie a estos clientes para cuando él pierda su trabajo, bueno, pues entonces los clientes están agradecidos con él y a lo mejor le dan trabajo, le ayudan o algo hacen, ¿no? Entonces, aquí la parábola es que este señor elogió al mayordomo porque había procedido con sagacidad, es decir, con astucia. Y dice, pues los hijos de este siglo, dice Jesús, de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Jesús empieza a hacer una comparación ahí sobre la sagacidad y la astucia para resolver los problemas o las crisis, pero refiriéndose en el tema de los negocios de este mundo y luego hace la comparación con los hijos de la luz, que es decir, aquellos espirituales que no son tan astutos en ese sentido. No está elogiando una posible o una deshonestidad de parte de él, sino como mayordomo tiene la autoridad para hacerle los descuentos a sus clientes como él quiera y a su vez pues verse beneficiado en un futuro para eso. Entonces Jesús habla sobre ese tema y dice, hace dos grupos, los hijos de este mundo y los hijos de la luz, es decir, pero que los hijos de este mundo son más sagaces o astutos para resolver las crisis futuras que puedan venir, ¿no? Entonces Jesús sigue diciendo, eh, dijo, yo os digo, versículo 9, eh, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten nos reciban a las moradas eternas. Este versículo es un versículo difícil porque si lo interpretamos a la manera literal, pudiéramos pensar que Jesús está diciéndonos que hagamos riquezas injustas, pero él no se está refiriendo precisamente a ser deshonestos, sino está hablando seguir una sagacidad, dice, y se está refiriendo principalmente a los fariseos, ¿eh? Eso es algo que también tenemos que entender. Se está refiriendo a los fariseos, que los fariseos tenían una serie de negocios ahí en el templo y una serie de relaciones con sus amigos, se hacían favores con el rey, con los sacerdotes, para poder mantener sus posiciones firmes. Y entonces Jesús dice, bueno, pues si estos hacen riquezas injustas con sus amigos, para cuando falten, pues tengan quien los vaya a atender. Entonces Jesús empieza a decir, bueno, esa sagacidad que usaron para hacer esos negocios
esa habilidad o esa astucia, Jesús empieza a decir que por qué no aplican más bien para tener una relación con Dios, es decir, más bien preparándose para el futuro. Entonces Jesús no estaba enseñando que actuemos con una administración deshonesta del dinero, que es correcto, no, en ese sentido. Estaba enfatizando la importancia de colocar nuestros recursos al servicio de los demás y de Dios. Una indirecta a los fariseos, maestros de la ley, que reciben grandes cantidades del templo y de sus relaciones políticas. En ningún momento podemos interpretar que Jesús está recomendando que hagamos riquezas injustas. Ese es un asunto de la tradición. Traducción, perdón. Lo que Jesús está diciendo es que la astucia y la sagacidad que se usaron en este ejemplo, dice Jesús, y acordémonos que se está refiriendo a los fariseos, dice, ¿por qué no usan esa misma astucia y esa misma inteligencia y esas capacidades para poder mantener una relación con Dios y darle uso a ese dinero que que tienen en el sentido de ayudar a los demás? ¿Por qué? Porque los fariseos se habían enriquecido de una forma deshonesta, pero ni siquiera ayudaban a los demás, al contrario, ni siquiera pensaban en beneficiar al pobre o a la viuda o a los huérfanos, nada, era solamente acumular para sí mismos. Y entonces Jesús empieza a decir, ¿por qué no actúan de una manera en esa astucia para bendecir a otros, ¿no? Es decir, usa esa herramienta de tu inteligencia, tu sagacidad, tus herramientas intelectuales que te hace producir dinero, ¿por qué no lo usas para poder bendecir a otros y de esa manera estableces vínculos saludables con Dios, es decir, bendecir a otros, ¿no? Para cuando venga el tiempo del día del juicio, que al final de cuentas es lo que Jesús diría más adelante, es decir, hacer amigos del reino de Dios en ese sentido, para que reciban moradas eternas. Y luego dice Jesús en el versículo 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo fiel, es fiel también en lo mucho. Es decir, un principio del corazón de la persona. Es decir, el que es fiel en poco o en mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, pues también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, y no podéis servir a Dios de las riquezas. Bueno, ahí el tema, como lo estamos viendo, es un asunto de la sagacidad de estos fariseos para poder tener negocios y asegurar sus posiciones en sus relaciones con el rey, con los príncipes de Israel, y por supuesto tenían grandes negocios, ellos también que se enriquecían, ¿no? Entonces Jesús está hablando acerca de la fidelidad, es decir, si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel también en lo mucho, o eres corrupto en lo poco, vas a ser corrupto también en lo mucho. Y está hablando el asunto del dinero. El problema no es el dinero en este caso, sino el problema es el uso del dinero y cómo lo usamos. Y entonces Jesús está hablando sobre el amor desproporcionado hacia el dinero, de una dependencia del dinero, y empieza a hablar acerca de dos señores. Es decir, nadie puede servir a dos amos. Y pone al dinero y las riquezas, ese poder que viene ahí, como servir a las riquezas en el sentido de cuidarlas y mantenerlas y de tenerlas, ¿no? Que al final de cuentas, pues un día nos vamos a ir sin ellas. Pero Jesús está diciendo, debes de tener una relación saludable con la riqueza. La riqueza no tiene nada de malo, por supuesto. Es resultado del trabajo, resultado del talento, de la sagacidad, de la astucia para poder reconocer buenos negocios o malos negocios, de la buena administración. Acuérdense que esta parábola está hablando de un administrador, de cómo usa los recursos y cómo usa todo el sistema financiero. Entonces dice que el problema no son las finanzas, el problema es el enfoque del uso que le damos, ¿no? Entonces, cuando la cuestión de las posesiones financieras ya se están convirtiendo en nuestro señor y amo, es decir, nos convertimos en esclavos, servidores de nuestra propia riqueza, dice, ahí está el problema, y ese es parte del problema, dice, no podemos estar dedicando toda una vida solamente a acumular y a cuidar las riquezas y no tener una relación saludable con Dios. Es decir, una persona
un buen administrador de los bienes que Dios nos da entiende claramente su relación con la riqueza, para qué es, cómo es, por qué Dios nos dio los talentos que nos dio, por qué nos dio las capacidades para poder administrar y multiplicar los bienes, cuál es el sentido, cuál es el objetivo de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, pero siempre ve a las riquezas como algo que le fue dado para su administración y no verse uno mismo como un esclavo de la riqueza, ¿no? Que ese es parte del problema. Entonces dice Jesús, nadie puede tener a dos amos. O sirve a Dios y que la bendición viene de parte de Él y se convierte en un administrador de los bienes que Dios nos da, en multiplicarlos y en usarlos adecuadamente, o se convierte en esclavo de la riqueza, donde la riqueza y la posesión, ese es el Señor y el amo que lo dirige y que está todo el tiempo cuidándolo. Entonces Jesús está hablando de reconocer en qué manera nosotros podemos ser fieles administradores y que usemos esa riqueza o esos bienes para bendecir a los demás y para bendecir el reino de Dios, ¿no? Entonces, una parábola que habla sobre la manera de poder acumular o usar las finanzas de una manera sabia y prudente, que, como les digo, no tiene ningún sentido ni nada de malo que la riqueza sea mala, solamente el uso y la manera en que nos relacionamos con ella, ¿no? Y bueno, Jesús posteriormente habla de otra parábola muy interesante, y también que saca ciertos cuestionamientos que vamos a ver. Y se está refiriendo a la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro. Está registrado en Lucas 16, versículo 19 al 31, ¿no? Dice Jesús, y volvemos una vez más, no se les olvide que acabamos de hablar de una parábola sobre la riqueza, sobre la administración, sobre el uso del dinero, sobre la fidelidad a Dios o la fidelidad a la riqueza, pero sigue tocando el tema, pero desde otra perspectiva. Ahora está en esta parábola un hombre rico y un hombre pobre, ¿no? Y dice que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y celebrando cada día fiestas con esplendidez. Habla de la abundancia de este hombre, ¿no? Y un pobre llamado Lázaro yacía a la puerta cubierto de llagas, es decir, en condiciones de miseria, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y dice el versículo 21 que ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, aquí el cuadro nos dice que está este hombre en un estado de miseria y de hambruna y quería cuando menos que le dieran de comer lo que caía de la mesa, es decir, como si fuera un perro o un animal. Eso quiere decir que el hombre rico ni siquiera estaba pensando en el buen uso de la riqueza, como hablábamos ahorita en la otra parábola. No se preocupa por los pobres, lo tiene ahí en la vista, cerca, y no dedica tiempo ni siquiera para dar algo de comer a este hombre rico, ¿no? Y dice el versículo 22 que sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El seno de Abraham es el lugar donde se entiende, de acuerdo a la Biblia, donde los muertos justos, es decir, creyentes en Dios, van a dar a la presencia de un estado intermedio, vamos a decirlo de esa manera, que se conoce como el seno de Abraham. No van directamente a la presencia de Dios, Jesús no había llegado todavía. Entonces todos los que morían antes de que Jesús muriera en la cruz, que abrió el camino hacia la presencia del Padre, toda esa gente que moría iba a dar al seno de Abraham, al menos así lo explica la Biblia. Es un lugar donde no hay sufrimiento, no hay dolor, pero tampoco es un estado de recompensa, por decirlo así, como un paraíso. Es un estado intermedio, el lugar donde van a dar ahí los muertos. Y bueno, pues dice que murieron los dos y los dos fueron sepultados. Y dice el versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Voy a leer desde el 22. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, es decir, el hombre rico está en ese lugar de los muertos, en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, es decir, junto a Abraham. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía
en esta llama. Ahora, quiero hacer una aclaración porque esta parábola se ha interpretado en varias ocasiones como que en el cielo, después de la muerte, en la presencia de Dios, va a haber comunicación unos con otros y se van a reconocer unos a otros y entonces que si los que están allá pueden hablar y pueden comunicarse con los vivos y cosas así. No, no quiero entrar en detalles porque se ha prestado mucha polémica, pero lo único que puedo decir es que el centro de esta parábola no es explicar cuál es el estado intermedio, es decir, el estado de la muerte mientras llega el día del juicio final. No es ese el objetivo, no es una enseñanza. Por esa razón, yo nunca tomo las parábolas como una enseñanza teológica para formar doctrina. Siempre las tomamos como lo que es decir, Jesús quiere explicar algo usando términos cotidianos, ejemplos cotidianos, para poder explicar algo que sería más claro entenderlo de esa manera. Entonces, aquí está diciendo que estos dos que murieron se encontraron en el cielo. Y no, pues obviamente no puede ser así. Y que tienen comunicación porque este hombre rico vio a Abraham. Es decir, como si hubiera comunicación de vista unos a otros, y que vio al lado de Abraham, vio también a Lázaro, el pobre. Y entonces, pues no es así, esta es una parábola, ¿no? Y entonces la parábola dice que este rico que estaba en llamas, le dijo, manda a Lázaro y gritando le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en llamas. Todo eso es una parábola, no es un hecho real, ni tampoco le refleja el estadía, o sea, cómo sería de aquel lado una vez que uno fallece. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con este tema que aparece en el versículo 25, ¿no? Que es lo que realmente Jesús quiere explicar. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces le dijo este hombre rico, que estaba en flamas, en llamas, le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ahí donde está lo que hay que entender, esta es una parábola, ¿no? Porque le está diciendo, bueno, pues manda entonces a Lázaro para que vaya a hablarles a mis hermanos, a mi familia, como si realmente los muertos pudieran regresar a esta tierra. La Biblia es muy clara, lo hemos comentado en otras ocasiones, los muertos no pueden regresar a esta tierra. Definitivamente no. No es el tema de un fantasma, de un espíritu de mis antepasados que ahora me está visitando, que se quiere comunicar conmigo. Todo eso está prohibido. El intento de hablar con los muertos, la Biblia es muy clara sobre es un pecado y produce abominación el espiritismo, el tratar de conectarse con los muertos, porque al final de cuentas la Biblia dice que los muertos nada saben y que una vez que mueren no pueden regresar para acá, no entran a esta dimensión. Por eso esta parábola no la podemos considerar como una enseñanza teológica, ¿no? Porque aquí le está diciendo que el mismo Lázaro vaya a la tierra y se comunique con su familia, ¿no? Versículo 31 dice que más Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Bueno, y aquí es donde está el tema, el tema central de esta parábola. Acuérdense que el contexto de todas estas conversaciones que Jesús tiene, están gente que le sigue, sus discípulos, gente muy humilde, pobres, que son sus seguidores también, y está el grupo de los fariseos y los publicanos, los sacerdotes y los escribas. Gente que siempre está tratando de encontrar en qué manera se va a cometer un error Jesús para poder acusarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la parábola, lo que realmente Jesús quiere decir es que si esta gente que no quiere creer en Él, porque esa es la línea que estamos siguiendo, gente que no quiere creer en Él, ni en sus milagros, ni en sus palabras, no cree, dice, pues definitivamente no van a creer.
Por más que uno les explique por todos lados, ellos no van a creer. Y entonces Jesús usa esta parábola y le empieza a decir, dice que Abraham le contesta a este hombre de la parábola, dice, si no escucharon a Moisés y a los profetas, es decir, gente que estuvo viva en el pasado, pero que apedrearon a los profetas, los mataron cada vez que Dios quería dirigirse al pueblo de Israel para que enderezara su camino, para que escuchara, para poder que enderezara su manera de vivir, y lejos de escucharlos, les tapaban la boca, los callaban, los metían a los pozos, los maltrataban, los perseguían. Dice Jesús, si no oyeron a los vivos, dijo, ¿cómo crees que van a escuchar a uno que se levanta entre los muertos? Y ahí, en esa última parte, dice, tampoco van a persuadir, tampoco van a creer si alguno se levanta entre los muertos. Y ahí está metiendo poco a poco una idea de su resurrección. Es decir, que el que no quiere creer no va a creer, tiene un corazón endurecido. Y se refiere a estos fariseos, dice, no van a creer ni siquiera cuando escuchen que alguien se levantó de entre los muertos. ¿Quién? Pues él mismo, su resurrección, que estaría por suceder en un mes o 2 meses más adelante de estos eventos, ¿no? Entonces Jesús les ha reclamado varias veces que ellos no creen, los fariseos no creen en sus palabras, no creen en los milagros porque dicen que es del poder de Satanás, no creen en lo que Jesús está anunciando. Entonces constantemente Jesús los está exponiendo, y esta parábola es para exponer la dureza del corazón de estos hombres que no quieren creer. Y aunque Jesús se levante entre los muertos y ellos escuchen, más adelante van a escuchar que Jesús resucitó entre los muertos, los fariseos van a sacar cualquier otra excusa para seguir en su posición de no creer ni aceptar a Jesús. Y eso es algo interesante. Hay personas que por más que uno les explica, no creen y no quieren creer. Y por más que vean un milagro, siempre van a decir que va a ser un asunto psicosomático, que es una casualidad, que realmente nunca estuvo enfermo, y sacan excusas para no creer en la intervención de Dios en la vida de alguien, en un milagro o en una cosa así. Es decir, que no quiere creer, no va a creer. Y aquí está hablando Jesús esta parábola dirigiéndose al corazón duro de estos fariseos y estos escribas y estos líderes de Israel que no aceptaron el mensaje, ni aceptaron la persona de Jesús, ni aceptaban sus milagros y sus maravillas. Por eso dice, ya tuvieron a Moisés y no lo escucharon. Vinieron muchos profetas en el pasado y no los escucharon y los apedrearon y los persiguieron. Dijo, ¿cómo crees que se van a levantar, van a creer a alguien que se levantó entre los muertos? Es decir, a él mismo más adelante. Dijo, no va a ser posible y no van a creer. Entonces, esta parábola habla todavía en ese encuentro que Jesús está tratando de exponer del corazón duro de estos fariseos y de estos escribas que, aunque tenían todas las evidencias, no aceptaban el mensaje de Jesús, ¿no? Y bueno, seguimos avanzando. Lucas 17 empieza Jesús a hablar un poco sobre la fe y sobre una parábola, otra parábola que sería la 27. Pero Lucas 17, a partir del versículo 5, dice que, y los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús empieza a hablar un poco acerca de la fe después de la explicación de estas parábolas que vimos sobre el pobre Lázaro y el rico que no, que usó mal y administró mal su dinero. Acuérdense que la parábola del pobre Lázaro y el rico es una parábola sobre la administración de los bienes, del uso de que les da, y que en ningún momento están dispuestos a creer, es decir, se enriquecen para sí mismos y no le dan un uso adecuado a la riqueza de Dios. Entonces, los apóstoles después ahí le piden a Jesús que les aumente la fe, porque este es un asunto de fe. No sabemos exactamente por qué razón ellos están pidiendo, aumentanos la fe. Puede ser que los apóstoles mismos están diciendo, danos más fe para poder hacer los milagros
los milagros que tú haces, ¿no? Y poder predicar en la misma manera en que tú predicas y enfrentar las cosas como las estás enfrentando y darnos más fe para poder hablar con más sabiduría como tú lo haces y por supuesto de poder tener ese poder para hacer más milagros. Jesús les reclama, o en cierta manera, las palabras de los apóstoles, dices, ¿cómo es que me estás diciendo que te aumente la fe? Dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es la semilla más chica de los arbustos, muy, muy pequeñita, como podemos ver ahí en la imagen. Pero una vez que es sembrada, llega a ser el arbusto más grande de su especie. Es decir, la semilla es más chica, pero el crecimiento llega a formar casi un árbol, arbusto entre un árbol, pero realmente es un arbusto, pero es muy grande, que se confunde con como si fuera un árbol. Entonces Jesús está diciendo que si tuviéramos una fe, aunque sea la más pequeña de todas, y no la ejercitamos, es decir, no la ponemos en práctica, en vivir esa fe, entonces la fe se queda, ah, vamos a decir, bloqueada, sin madurar y sin crecer. Por eso dice Jesús, si tuvieras una fe del tamaño de una semilla de mostaza, pues dirías este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y os obedecería, es decir, quedaría sujeto. Estamos hablando de una exposición de fe mucho, muy grande, de tal manera que un árbol se desarraiga y se planta en el mar. Obviamente es un asunto muy poderoso, muy grande. Pero dice Jesús que si tuviéramos el tamaño de esa fe, el asunto está en que Jesús está hablando que no se trata de decir, Señor, dame más fe para creer. Señor, dame más fe para andar en tus caminos. Señor, dame más fe para poder caminar contigo. No, se trata de sembrar esa fe, vivir esa fe, ponerla en práctica y dejarla que crezca. A todos se nos dio una dosis de fe. Todos los seres humanos, sin excepción, nacimos con una pequeña semilla, vamos a decirlo de esa forma, una pequeña dosis de fe. Nos toca a nosotros, una vez que crecemos y llegamos a tener una relación con Dios, nos toca a nosotros usar esa fe para mantener la relación con Dios, para crecer, para madurar y para estabilizar nuestra vida espiritual delante de Él. Entonces esa fe empieza a crecer al ponerla en práctica y empieza a madurar y empieza a fortalecer y empieza a bendecir a los demás. La realidad es que la vida del cristiano está basada 100% en la fe. La relación con Dios es un asunto de fe. La salvación que obtenemos de Cristo en la cruz es un asunto de fe. El perdón de los pecados es un asunto de fe. La esperanza de que un día veremos a Dios cara a cara una vez que vayamos a dejar esta tierra, este cuerpo, es un asunto de fe. El creer que Jesús regresará por segunda vez y que todo esto será un cielo nuevo y una tierra nueva en algo totalmente nuevo, es un asunto de fe. Todo es un asunto de fe. Por eso Jesús, como lo vimos en una de las clases, constantemente hablaba de que si creías, entonces tus pecados serán perdonados. Si tú crees, entonces tendrás vida eterna. Y el que no cree, pues ya ha sido juzgado. Todo va ahí en función de la fe. Entonces Jesús aquí empieza a decir que es sumamente importante para todos nosotros, sin llegar a decir tengo poca fe, en lugar de decir Señor, dame más fe, no, esa no es la petición. La resolución está en que yo voy a ejercitar la fe que Dios me ha dado y entonces como resultado viene el crecimiento, la madurez y la estabilidad en una relación con Dios. Y aquí viene otra parábola, es una parábola del servicio. Versículo 7, Jesús le empieza a decir otra vez, dice, ¿quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer. ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos de haber hecho. En esta parábola Jesús está hablando de la vida cristiana, el tema de la fe,
como si se nos hubiera dado una dosis de esa fe, como lo comentamos, y que nos toca a nosotros multiplicarla como buenos administradores referente a las parábolas anteriores. Entonces, una fe muy rica, muy fuerte, que se puso en práctica. Y luego empieza a hablar en esta parábola acerca de lo que hacemos con nuestra fe y cómo la podemos crecer y multiplicar. Pero usa un ejemplo muy interesante. Habla de un hombre que tiene un siervo. La palabra siervo en este pasaje es una palabra que se llama doulos en griego, que significa esclavos. Es la palabra correcta. Un esclavo, vamos a decirlo, que está al servicio de su amo. Aunque aquí la Biblia en esta versión dice siervo, denota como si fuera algo voluntario. No, la parábola y usa el término original doulos, que significa esclavo. Y a los esclavos solamente se les da órdenes y no se les da explicaciones. Entonces Jesús empieza a hacerse esta pregunta después de hablar del tema de la fe. Dice, ¿quién de ustedes que tiene un esclavo que lo usa para trabajar la tierra, está cuidando las ovejas y al final de la jornada regresa al campo y le dice al esclavo, ven enseguida y siéntate a comer? Dice, pues no, ningún amo hace eso con sus esclavos. A los esclavos les dan las órdenes y no importa si viene muy cansado o no del campo, como en esta parábola que viene cansado de trabajar todo el día, pero como es propiedad del amo, el amo pues no está ni siquiera obligado a darles explicaciones, ni siquiera a atenderlo. Es ilógico que un amo a su esclavo, después de estar trabajando todo el día, venga y le diga, ven, siéntate a comer. Pues no, al contrario, más bien le dice, aunque venga todo cansado del campo, dice, prepárame algo de cenar, vístete adecuadamente, es decir, báñate, límpiate porque vienes sudado, vístete con ropa limpia y ven y sírveme la cena. Y una vez que yo ya me haya servido, pues entonces al último comerás tú y beberás tú. Ese es lo lógico en una relación de un amo y un esclavo. Entonces dice Jesús, ¿acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Entonces aquí está hablando de un asunto de obediencia. Al esclavo le toca obedecer, cumplir lo que el amo le está pidiendo. Entonces no debe de esperar nada de su amo más que las órdenes. El esclavo está hecho para cumplir órdenes. Entonces, en este sentido, Jesús dice, así vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. Esta parábola está dirigida precisamente a todos nosotros cuando hemos usado nuestra fe o hemos usado nuestros talentos que Dios nos dio, o hemos acumulado, se ha multiplicado cierta posesión de riqueza, de bienes, y tenemos una buena relación con esos bienes, entendemos que Dios nos los ha dado, que es resultado de la bendición de Dios, y entonces empezamos a bendecir a otros. Y entonces alguien puede decir, bueno, pues oye, yo te he ayudado mucho, he bendecido esto, he donado estas cantidades, he ayudado a otros, cuando menos reconózcanme. Entonces Jesús está diciendo, no, no funciona así. Si nosotros, todos nosotros, dice Jesús, todos los discípulos somos esclavos voluntarios. Voluntarios porque nadie nos obligó a entrar en una relación con Dios. Pero el término que se usa, doulos, es un esclavo voluntario que fue comprado con la sangre de Cristo. Entonces, todas las bendiciones que Dios nos da tienen como objetivo bendecir a los demás y bendecir al Señor y bendecir a nosotros, a nuestra familia. Entonces, cualquier cosa que hagamos para bendecir a otros, dice Jesús, no esperen a que les den las gracias, porque eso es lo que deberían de haber hecho. Para eso fueron bendecidos, porque todo viene de parte de Dios y todo viene de parte del Padre. Más bien, cuando alguien han hecho un bien, cuando hayas hecho lo que tenemos que hacer, lo que sea ordenado, digamos, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que deberíamos de haber hecho. Esta es una palabra en cierta manera difícil porque tenemos que desconectarnos de lo que Dios nos manda que hagamos por otros, no solamente en términos de bienes materiales, sino también en ayuda y bendición para los que están necesitados, o ayudar a las personas, o invertir tiempo en otros,
o un llamado personal o un talento que le servimos al Señor. Y a veces me ha tocado a mí escuchar a algunos que dicen, pues ya no voy a seguir sirviendo porque ni siquiera las gracias me dan, o porque ni siquiera me aplauden, o ni siquiera me han puesto atención. Jesús está tratando de corregir eso, decir que todos nosotros se nos ha dado algo como administradores y que debemos de administrarlo sabiamente y que aún en esa administración siempre debemos de bendecir a los demás sin esperar que nos den las gracias a nosotros. Lo digo aquí con mucho cuidado, sin ser malinterpretado, pero ustedes saben que yo tengo muchos años de estar visitando las comunidades indígenas en brigadas médicas que hemos organizado en el pasado, en la construcción de iglesias, que estamos construyendo una iglesia, gracias a Dios, que ya vamos a terminar con el apoyo de ustedes, sus oraciones y con la ayuda económica. Pero es muy común que cuando vamos allá y estamos entregando ya la iglesia terminada, o llevamos ahora que fuimos en Navidad y llevamos pues juguetes y regalos para la gente, es muy común que la gente nos da las gracias a nosotros. Entonces yo tengo que corregir constantemente. No, no, no me dé las gracias. Para empezar, yo ni puse el dinero, lo pusieron otras personas que Dios les habló. Bueno, pues denles gracias a ellos. Pues sí, les puedo dar las gracias a Dios, pero estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado que hagamos, porque somos sus esclavos y solamente estamos administrando los bienes que Él nos ha dado, y de lo que Él nos da, damos para bendecir a otros. Así es que en lugar de darnos las gracias a nosotros, dele gracias a Dios, que Dios ha escuchado sus oraciones cuando la iglesia se puso a orar para buscar apoyo para poder construir esa iglesia, que tenían años de tratar de hacerlo y no podían. Entonces yo les dije, Dios mandó una orden, a una orden de hermanos que están en Monterrey, que han abierto su corazón para hacer donativos, y a mí me dio una orden de recolectarlos y de venir a entregarlos y ayudar a construir esta iglesia aquí en la sierra. Pero eso es una orden que Dios me dio, se llama llamado. Y aunque muchos no me acompañan, está en su corazón siempre dispuesto a ayudar, y ellos lo entendieron con que Dios les está hablando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que toda la ayuda que hacemos por los demás, todos los donativos, el tiempo que dedicamos, las oraciones que dedicamos, aún nuestros talentos los podemos dedicar al servicio del Señor en una iglesia, en una comunidad o en algún lugar. Nunca debemos de esperar a que nos recompensen o nos den las gracias, porque estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque somos esclavos, somos doulos, esclavos voluntarios. Nadie nos obligó, pero la relación con Dios en ese sentido se relaciona como un esclavo que voluntariamente ha puesto al servicio del Señor todo lo que Él es, todos sus bienes, sus talentos, y reconocer que lo que es resultado de la bendición de Dios. Y como hay un salmo y un canto por ahí, dice, todo lo que soy y todo lo que espero ser están totalmente en las manos de Jesús. Es decir, somos lo que somos por la misericordia de Él, por lo que Él nos está dado. Entonces nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra persona está totalmente al servicio del Señor, y no debemos de esperar a que Dios nos esté recompensando. Ya nos dio la vida eterna, nos dio el perdón de los pecados, y el resultado natural es servirle a Él y servirle en su reino en lo que podamos, con nuestros bienes, con nuestras oraciones, con nuestro tiempo, como es el caso mío. Yo dedico mi tiempo precisamente para eso, pero porque Él es el que dio la orden, ¿no? Entonces Jesús quiere corregir, dice, nunca vayan a salir con que hemos hecho una gran obra y hemos trabajado mucho y que merecemos el aplauso, o merecemos una palmadita en la espalda, o merecemos que alguien nos diga, pues qué bueno eres, te admiro y te respeto por lo que haces. No, 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 no estamos haciendo nada. Siervos inútiles somos. Es decir, estamos haciendo lo que nos ordenaron que hiciéramos. Nosotros no podemos robarle la gloria que le pertenece a Dios. El resultado natural de eso es que la gente que es el objeto de esta bendición levante sus manos en gratitud a Dios y en alabanza para la gloria del nombre de Jesucristo. Él es el que debemos ser exaltado, no nosotros. Ninguna iglesia debe de sentirse orgullosa de haber ayudado tanto y haber ah, dedicado y ayudando a mucha gente. No, esa es la tarea. Esas son las órdenes. Por eso
Jesús cita esta parábola para poder que los discípulos tengamos una relación saludable con los bienes, una relación saludable con el talento, una relación saludable con el tiempo, con nuestras oraciones, con toda nuestra persona y decir, somos esclavos voluntarios. Estamos haciendo lo que se nos ha ordenado que hagamos. Eso se llama llamado. Algunos los ha llamado a servir en la iglesia, en el canto, en la predicación, en el servicio, en las atenciones. Hasta los que abren la puerta en alguna comunidad, en alguna iglesia, están en la puerta recibiendo gente. Ese es un llamado. Y no podemos decirles gracias por lo que hace. No, pues eso es lo que Dios le ordenó que hiciera. Y no se diga a los que viajan lejos, que se van a otros países, a los que le dedican tiempo, gente que va a las cárceles y ahí está predicando y enseñando, orando por ellos, o los que van a los hospitales, que ahí están dedicándole tiempo y oración, y luego la gente le dice, gracias por venir a orar. No, 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 no me dé las gracias. Yo soy esclavo del Señor y el Señor me dijo, ven a orar y yo vine a orar. Vine aquí porque Dios me ha mandado que viniera. Dale las gracias a Dios que escuchó tu oración. Entonces, a mí me parece que esta parábola del servicio, del don de Dios, es una buena perspectiva, entender lo que dice que somos dúolos, somos siervos voluntarios y que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y lo que tenemos y lo que somos es resultado de la bendición de Dios, de los talentos que Él nos dio y las habilidades, y cada uno en su trinchera, desde su posición, empezamos a servir todos como equipo, como grupo, como cuerpo, servir al nombre de Jesucristo en diferentes maneras, ¿no? Y ninguno podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho porque no hemos hecho nada. Hicimos lo que era nuestra obligación, no hay mérito en eso. Hicimos lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. No hay aplauso ahí, porque Dios nos ha recompensado ya con su perdón, con habernos tomado como hijos adoptivos y darnos la promesa de la vida eterna. Me parece interesante esta parábola y vamos a seguir todavía con unos más, ¿no? Ahora cambia el tema. Están todavía por la región de Perea, cerca de Samaria, cerca también de Judea, hacia el sur. Y dice Lucas 17, versículo 11, que aconteció que mientras iba en el camino a Jerusalén, noten ustedes las palabras, Jesús ya va dirigiéndose a la zona de Jerusalén, más hacia el sur, se va acercando. Eso quiere decir que estamos muy cerca ya de entrar a los temas de lo que es Semana Santa. O sea, todo esto está sucediendo ya, por decir, en un mes o 2 meses, nos ubicamos en el tiempo de aquí de los evangelios y en 1 o 2 meses tal vez Jesús ya estará en lo que se conoce como el sacrificio en la cruz. Entonces ahí va, de camino a Jerusalén, pasa por Samaria y por Galilea y al entrar a cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz, o sea, gritando, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Es importante notar que en aquellos tiempos la lepra pues era considerado un mal, una enfermedad que no tenía cura, por decirlo de esa manera, ¿no? Y se le consideraba como un grado de contaminación de los más altos que hay. Acuérdense que en la sociedad religiosa judía los niveles de contaminación cuentan mucho y los niveles de purificación también cuentan mucho. Este grupo de personas están en la escala más abajo de la sociedad y son de los planos intocables. La ley establecía que un leproso tenía que vivir fuera de la ciudad, lejos del contacto de las personas, porque una persona que pudiera tocar a un leproso por error perdería al instante su purificación, su santidad en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente socialmente los excluía. La ley establecía que si un leproso pasaba cerca tenía que tocar una campana o un tambor para que la gente viera que era un leproso y alejarse de él, ¿no? También vivían en leprosarios fuera de la ciudad, por eso Jesús dice que se los encuentra aquí, Lucas dice que Jesús se los encontró en el camino, andan siempre en grupos, porque entre ellos sí pueden reunirse y ayudarse mutuamente. Como les digo, vivían en leprosarios, juntos, era la única sociedad grupal
que vivían juntos a pesar de los niveles de contaminación tan alto que tenían. Y estoy hablando de contaminación ritual, levítica. No me refiero a la contaminación de los gérmenes o los virus que pudieran contagiar, ¿no? Entonces ellos vivían en una condición realmente difícil, cortados totalmente de sus familias, de la sociedad, del templo, ni se diga, por supuesto, fuera de la ciudad, vivían en el monte, en las cuevas tal vez, en algún lugar que les daban, y ahí estaban todos ellos, ¿no? Sin embargo, parece ser que ellos sabían de Jesús, habían oído hablar de Jesús y de los milagros que Jesús hacía. Por eso ellos mantienen la distancia de Jesús para evitar romper la ley y causar una contaminación. Y por eso gritan, están gritando, pero no se pueden acercar, y le dicen Jesús Maestro. Y ellos dicen, ten misericordia de nosotros. Es decir, haz algo por nosotros, sabemos que tú puedes hacer algo por nosotros. Ya no podemos vivir así, tan cortados de la sociedad, ¿no? Tomados en cuenta como si fuéramos una basura, algo que hay que sacarle la vuelta, ¿no? Versículo 14 dice que cuando Jesús los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Noten ustedes algo interesante. Ni Jesús los tocó, ni les dijo sean sanos. Sobresale en esta narración que Jesús no está diciendo, bueno, pues yo los sano, sean sanos y reciban la sanidad. No, no, no. No está diciendo nada. Lo único que les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo muéstrense a los sacerdotes? Porque la ley establecía que si por alguna razón algún leproso pudiera mejorar en la salud y desaparecer la lepra, el único que podía constatar de que estaba limpio era un sacerdote. Entonces ellos, tan leprosos, no los sanan en ese momento, pero ellos se dirigen al templo, a Jerusalén, a mostrarse con los sacerdotes. Yo no sé qué iban pensando en el camino, porque seguramente alguien debe haber dicho, pues ¿cómo vamos a ir con los sacerdotes si estamos todos leprosos? No nos podemos acercar a la ciudad. Sin embargo, obedecieron la orden de Jesús. Sin considerarse a sí mismos, ellos obedecen y tienen fe en las palabras de Jesús de que algo iba a pasar. Y entonces dice el versículo 14 que sucedió que mientras iban en el camino, quedaron limpios. Es interesante que no quedan limpios en ese momento cuando Jesús les dio la orden. Sin embargo, ellos obedecieron a pesar de que todo era en contra. Entonces, en el camino, aunque ellos van reflexionando y divagando en que si está bien acercarse al templo porque están todos llenos de lepra, o los iban a apedrear, o los iban a hacerles algo, sin embargo, no consideran eso. Creen a Jesús, aunque la evidencia de su cuerpo es contraria. Pero en el camino sucede algo en algún momento del tiempo porque ni siquiera alcanzaron a llegar al templo. Dice que en el camino fueron sanados, desaparecieron las llagas, su piel se restableció como la de un niño, la de bebé, piel nueva, totalmente recuperados, sanados. El virus, los gérmenes o lo que causa la lepra había desaparecido. Entonces dice el versículo 15 que uno de ellos, al ver que había sido sanado, se regresó glorificando a Dios en voz alta. Es decir, a lo mejor los 9 siguieron su camino para ir al templo, pero este al ver su condición de sanidad fue tal su emoción que se regresa con Jesús, pero viene dándole gracias a Dios, es decir, en voz alta, iba muy contento. Y cayó sobre el rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y entonces él dice que se acerca, ahora sí se puede acercar, cae de rodillas, pone la cabeza en el suelo a los pies de Jesús y empieza a darle gracias y a alabar el nombre de Jesús, alabar el nombre de Dios por lo que Jesús había hecho por él. Lo interesante que resalta sobre esta parábola es que no era judío este que se regresó, era samaritano. Es decir, perteneciente a un pueblo donde judíos y samaritanos ni se hablan, ni se tocan, ni hacen negocios, porque los judíos consideraban a los samaritanos como una clase mediocre, no eran sangre limpia, estaban siempre contaminados, ese pueblo no tenían trato de ningún tipo. Y este grupo estaba revuelto entre judíos y samaritanos. Ahí estaba. Pero el que regresó fue un samaritano y eso llama la atención en esta parábola porque lo primero que le salió al ver
al ver su condición de sanidad, lo primero que resultó fue la gratitud. Y ese es un tema muy interesante. Esta gratitud, él toma conciencia de lo que Jesús hizo y esta gratitud lo lleva a alabar al Señor y a buscar el rostro de Jesús y a darle gracias a Dios. Y se inclinó y puso su cabeza en el suelo y le dijo, gracias por todo lo que has hecho por mí, que a pesar de ser samaritano, no tomaste mi condición, sino que me sanaste. Versículo 17, Jesús responde y dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y noten ustedes que Jesús dice que es extranjero. Y les dijo, levántate y ve, tu fe te ha sanado. Entonces la pregunta de Jesús dice, bueno, ¿y dónde están los demás? Eso es muy común. A veces pensamos que el hecho de que alguien sea objeto de un milagro de Dios, la persona ya se convirtió en hijo de Dios. No, ese es un error. Yo recuerdo que hace años había algunas campañas evangelísticas en las iglesias donde se anunciaba que iba a haber una noche de milagros y que se vinieran, trajeran familiar y venía mucha gente y sucedían cosas, había milagros. Y la gente pensaba que eso era lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios no es expresar su poder sobre un milagro sobre la vida de la persona, sino lo más importante para el Señor, lo que busca de nosotros es el corazón. En algunas ocasiones, la persona que es el objeto del milagro puede tomar conciencia de lo que Dios dijo, lo que hizo con él, y eso lo puede llevar a la gratitud, a la alabanza, a reconocer, a creer en él y en convertirse en seguidor de Jesús. Pero no es una garantía, tan es así que aquí hay 10 leprosos, todos fueron sanados, pero solamente uno. Los demás, una vez que fueron sanados, se les olvidó. Tal vez no les interesó venir a dar gracias a Dios. Dios ejerce su poder, su misericordia y su bondad sobre nosotros. Y una vez que nosotros lo hemos recibido, nos toca darle la gloria a Él. Y vuelve el mismo tema, aunque esta es una historia sobre la sanidad de los leprosos, al resultado final siempre debe de ser la gloria a Dios. Todo milagro, el resultado final debe de ser la gloria a Dios. Toda palabra que nosotros damos en el nombre de Jesús hacia los demás debe de provocar en los demás la gloria de Dios. Es decir, el centro sigue siendo en Él. En el servicio al Señor, por los dones que Él nos haya dado, siempre deben de apuntar a Él, porque hemos hecho lo que nos tocaba hacer, lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Y en este caso, si hemos sido objeto de la bendición de Dios, tenemos que regresar con Él y darle la honra, darle la gloria y reconocer que lo que ha sucedido es por su amor y su misericordia y que redunde en alabanza y en gratitud. Entonces aquí el tema de lo que Jesús está diciendo es que el que regresó, regresó en una actitud correcta, es decir, de reconocerle a Dios. Pero suele suceder que a veces pensamos que es muy importante. Los milagros sí son importantes, pero más importante es la actitud del corazón, que reconoce de dónde vienen las bendiciones. Bueno, aquí estamos entrando ya al tema de las palabras sobre el reino de Dios y me falta todavía. Este es un tema más amplio. Me parece que lo vamos a dejar para la próxima semana porque estamos hablando de los tiempos finales. Ya no me alcanza el tiempo. Vamos a hablar sobre algunas señales que Jesús está dando y en algunos casos corregir algunas percepciones equivocadas sobre el juicio final o al menos los tiempos finales. Y yo quisiera mejor dejarlo para la próxima clase y dedicarle un poquito más tiempo, no hacerlo tan deprisa por la hora que es. Tendría que verlo muy rápido y prefiero mejor comentarlo despacio porque son importantes las palabras que Jesús toca con respecto a la segunda venida, cuando sean los días final de esta tierra, de cómo sucederá. Al menos nos da algunos comentarios que vale la pena y nos va a ayudar a corregir también algunas percepciones equivocadas que tenemos acerca de los tiempos finales.
Entonces lo vamos a dejar mejor para la próxima semana. Creo que tenemos enseñanza suficiente con estas parábolas y este milagro sobre los leprosos. Así es que yo les voy a pedir que por favor inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y hagamos nuestra oración para terminar. Amado Padre, Señor, gracias Señor por esta palabra, como siempre. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te pido que podamos tener una actitud apropiada con respecto a las bendiciones que nos das. Que seamos buenos administradores, entendiendo que administramos lo que tú nos das, que la bendición es tuya y que tenemos entendido y claramente entendido que las bendiciones, las riquezas están para el servicio tuyo. Señor, gracias, Señor, por todo lo que nos das. Nunca nos ha faltado nada. Te pido que siempre seamos agradecidos contigo y que seamos generosos con los que están en necesidad. Y que podamos también tener una actitud apropiada de humildad, de que cuando alguien nos dé las gracias, que le digamos, dale las gracias a Dios. Él es el que merece la honra y la gloria. Señor, que tú recibas la gloria, el honor y el poder, porque tú eres el que nos das todo lo que tenemos y todo lo que somos. Que podamos entender que tú eres el que nos llamas. Tú hablas a nuestro corazón y nos dices lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y cuándo tenemos que hacerlo. Y que una vez que ya hemos terminado lo que nos has ordenado, digamos, fieles, inútiles somos, porque solamente hicimos lo que nos ordenaron que hiciéramos. Gracias, Señor, por esta palabra y te pido también que podamos tomar la actitud de este leproso que fue sanado, de poder siempre que somos bendecidos regresar a ti en alabanza, en adoración, dándote gracias por todo lo que eres, lo que somos, que siempre estás atento por nuestra salud, en bendecirnos, Señor, en dar las gracias, te las damos a ti. Pedimos, Señor, en este momento por la vida de Mauricio el día de mañana a las 8 de la mañana, que tú estés ahí en esa cama de hospital con los médicos, con él, y que su corazón sea fortalecido, Señor. Te pedimos que operes milagrosamente en él y pongas tu Espíritu Santo en fortaleza en todos sus músculos, en su sistema respiratorio, en su sistema circulatorio, Padre, en sus huesos, sistema nervioso, que pueda responder su corazón, Señor, en una manera fortificada. Señor, confiamos en ti, te damos gracias y que tú estés presente el día de mañana para que tú continúes haciendo un milagro en la vida de Mauricio. Manifiéstate en él con amor, con gracia y misericordia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.